Ok. ¿Empiezo? Bueno, pues sí, esta tarde tenemos a Carmen Astete, que es quien va a hacer la presentación con este título tan, por una parte, general aparentemente, pero tan sugerente también al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué enseñar bioética? Utilidad de la enseñanza de bioética para sanitarios. Carmen, que lleva también bastante tiempo con nosotros en este seminario, es médico, es genetista, se ha dedicado principalmente a la genética en Santiago de Chile y es profesora de bioética. Durante muchos años ha estado dando tanto a grado como a posgrado formación en bioética y por tanto tiene una amplia y larga experiencia en esto de intentar formar en bioética a sanitarios y probablemente a otras gentes, ¿no? Pero principalmente de lo que vamos a hablar aquí es de los sanitarios. Como siempre, muchísimas gracias, Carmen, por animarte a hacer esta presentación. Sí que debo decir, para contextualizar, que este año todas las sesiones del seminario están dedicadas a temas que están relacionados de una u otra manera con la enseñanza de la bioética y con la deliberación, que son los temas fundamentales del proyecto de investigación en el que estamos embarcados. Con lo cual, bueno, pues Carmen pertenece a ese equipo del proyecto de investigación y su presentación en este caso pues tiene sentido dentro de ese contexto. Así que nada, Carmen, muchísimas gracias y te escuchamos. Hola, bueno, buenas tardes allá. Bueno, aquí también ya es la tarde. Les pido perdón por estos martillazos que van a estar detrás mío. Desgraciadamente no estoy en mi casa, tuve que venirme fuera de Santiago y me tocó esto. Pero espero que no sea una interrupción. Cuando preparar esta charla era la idea de por qué enseñar bioética y la utilidad de la enseñanza de la bioética para los profesionales de la salud. De alguna manera yo lo pensaba como de la importancia que tiene para nosotros poder convencer de la necesidad de que esto se haga y que obviamente este público, donde creo que todo el público que hay aquí, que a todo esto no los veo, no tengo idea quiénes están, pero probablemente no es a ustedes a los que los tengo que convencer de esto, ¿ya? Pero valga la reflexión al respecto, porque bueno, al final nosotros somos los que estamos como vendiendo esta idea, pero como les digo, entiendo que no le tengo que vender esta idea a ustedes, ¿ya? Desde la Organización Mundial de la Salud y desde la World Federation for Medical Education, se ha dicho que el principal objetivo de la educación médica es el mejoramiento de la salud de todas las poblaciones y para eso se requiere calidad en la atención y la calidad y se debe entender que es una exigencia ética que trabajemos con el máximo de calidad, ¿ya? Y esta atención de calidad en salud no solo requiere instituciones éticas, ¿no es cierto?, que trabajen con transparencia, con honestidad, cumpliendo con valores de las instituciones que generalmente están explicitados, sino que además requiere profesionales que tengan competencias, pero que tengan competencias obviamente científicas y tecnológicas, que trabajen con profesionalismo, pero que tengan competencias éticas. Y desde el siglo pasado se habla mucho del tema de la deshumanización de la medicina como un problema en esta atención de calidad, desde el momento en que los usuarios de los servicios de salud están descontentos y son ellos mismos los que reclaman esto, ¿ya? Y probablemente estos cambios han ocurrido en la medicina en una parte por el acelerar de conocimiento que se va produciendo todo el tiempo, lo que ha
de alguna manera significado una necesidad de superespecialización, porque ya nadie como que puede saberlo todo, pero esta superespecialización a su vez implica que los pacientes son atendidos por múltiples profesionales y hay un cambio tremendo en lo que es la relación clínica. Se va perdiendo el médico de cabecera. Por otro lado, van ingresando muchos profesionales a la atención de los pacientes, en que ya no es solo el médico, sino que obviamente están todos los otros profesionales necesarios para el cuidado y el tratamiento de los pacientes, profesionales de las áreas de la salud, ¿ya? Además, se ha producido una institucionalización de la medicina. Ya es muy raro que el médico sea un agente que trabaja por su cuenta, sino que generalmente está asociado a una institución, ¿no es cierto? La medicina también ha pasado a ser una actividad con fines de lucro. Entonces importa mucho la eficiencia en el sentido de cuánto más pacientes se pueden ver, cuántos más, también de alguna manera algunos conflictos a veces de intereses en que los pacientes sienten que existen y que no están claramente, yo diría, transparentados en el sentido de cuánto esta pertenencia a institución en que se empieza a hacer la necesidad de exámenes para hacer cualquier tipo de diagnóstico y la gente lo empieza a percibir como algo poco claro y poco transparente, ¿ya? Y entonces, y no ayuda a que esto no haya ocurrido la educación científico-técnica memorística en que se da solo acumulación de información con ausencia de educación en pensamiento crítico. Todo esto entonces es una de los reclamos sociales, ¿ya? Esta deshumanización de la medicina. Y estos tres sociólogos, uno alemán, otro británico y el otro norteamericano, dicen que en realidad la deshumanización no es un problema particular de la medicina, sino que parte de un todo que es la deshumanización de la sociedad y producto de la modernización reflexiva. Y ellos entienden por modernización reflexiva, dicen, es una tesis en la cual los sujetos, tanto personas como instituciones, a través de conocimiento, pero paradójicamente el no conocimiento, por falta de reflexión en el mismo, evolucionan produciendo individualización y causando crisis en las estructuras sociales, las instituciones, la familia y los seres en lo individual. Tratan de, en el fondo, lo interesante aquí es darse cuenta que esto de la deshumanización parece que está afectando a toda la sociedad, no solo, y obviamente a la medicina como parte importante de la atención de las personas, pasa a ser súper importante en esta área. En el año 1996, también la Organización Mundial de la Salud dice que está ampliamente compartido por todas las directivos de las instituciones de salud y de la gente que trabaja en salud en todo el mundo, que el mejoramiento de la calidad y la pertenencia de la formación de recursos humanos en salud es una estrategia importantísima y central para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud, tanto en suficiencia como en equidad, ¿ya? Y eso, dicen, requiere un cambio curriculares en las carreras de la salud y requiere introducir formación humanista. Y el humanismo, que ustedes saben que se define de muchas maneras y probablemente ustedes lo manejan súper bien, pero uno podría decir a grandes rasgos que es tomar conciencia de la importancia del ser humano y pretende fomentar todo lo que pueda desarrollarlo y mejorarlo al ser humano, ¿ya?
buscaría el humanismo desarrollar personas libres, autónomas, conocedoras del ser humano, como hemos dicho, y con pensamiento crítico, con primacía de la razón como fundamento para cuestionar y defender los saberes adquiridos. Este pensamiento crítico es como importantísimo como en el desarrollo de la persona humana, ¿ya? Y que tendrían que tener valores responsables por los otros y por el entorno, y crear este humanismo, crear personas respetuosas de la dignidad de todas las personas, respetuosas de las diferencias, y abiertos a buscar mejores posibilidades, buscando, en el fondo, buscando la excelencia humana, lo mejor que podríamos ser como humanos, ¿ya? Entonces, y esta necesidad de educar en humanismo, desde el siglo XVI, Miguel de Montaña decía, la educación debe formar al hombre mejor, librarlo de prejuicios sociales y de falsos orgullos, y hacer del educando un ser reflexivo, humanamente formado, antes que repleto de conocimientos. Lo que no significa y no se trata de rechazar que el conocimiento y el entendimiento sean valores importantes de preservar, sino de tener cuidado en no asumir que de por sí, por tener este conocimiento, se va a lograr la virtud moral y la salvación de la sociedad, ¿ya? Sino que, dice él, se trata de reinterpretar el valor del conocimiento y de reafirmarlo a la luz de los valores que lo hacen estimable, que es la coherencia, la consistencia, la imparcialidad, la claridad, la tolerancia, la atención a la evidencia y el respeto a las personas como fuentes de puntos de vista que pueden ser correctos, y humildad y reconocimiento de que se puede estar equivocado. Por su parte, José Ortega y Gasset y también Daniel Bell, ellos hablan que esta cultura moderna y el tipo de educación superior a la que se está otorgando en las universidades está formando lo que ellos llamaban hombres masa, que serían hombres sin personalidad y con escasa capacidad crítica. Y entonces ellos también dicen esto, por supuesto, que es mayor justificación para fortalecer las humanidades en la educación. José Ortega y Gasset, en su libro La misión de la universidad, decía que la universidad tiene la responsabilidad de preparar profesionales y avanzar en la investigación científica, pero que la misión más fundamental de la universidad es formar personas. Queremos hombres que sean hombres, decía, y no máquinas. Se debe evitar que la necesaria especialización en la investigación acabe por conducir a lo que decía la barbarie del especialismo. Es decir, la situación en que se encuentra un hombre cuando sabe mucho de una cosa e ignora de raíz todas las demás. Entonces dice, la misión de la educación superior sería educar personas libres, sin prejuicios y respetuosas de la dignidad de las personas, en lo que se conoce como modelo de educación liberal. Y este modelo de educación liberal es al que han adscrito muchas, por lo menos en el papel y en la declaración de muchas universidades, dicen, esto, nosotros vamos a entregar educación liberal, ¿no es cierto?, en que vamos a formar personas con espíritu crítico, principalmente. Eso en las declaraciones está, de muchas de las universidades, ¿ya? Para Leo Strauss, ¿qué es lo que es la educación liberal? Él dice, la educación liberal es educación en la cultura o hacia la cultura, que el producto terminado de una educación liberal es un ser humano cultivado, y la cultura, dice, es principalmente el cultivo de la mente, el cuidado y la mejora de las facultades nativas de la mente de acuerdo con la naturaleza de la mente. O sea, en el fondo es el cultivo de la persona en lo más integral.
Para Martha Nussbaum también se ha preocupado del tema de la educación liberal, y ella dice que los 3 valores primordiales de lo que sería la educación liberal sería el examen crítico de uno mismo, el ideal del ciudadano del mundo y el desarrollo de la imaginación narrativa. Y dice que para ella la progresiva mercantilización de la universidad ha supuesto el menoscabo de la enseñanza de la humanidad, y con ello se ha acabado la idea de educación liberal, porque en el fondo las universidades están trabajando de una forma más utilitarista, ¿ya? Y sí, a ella también le importa el tema de la democracia, y habla que la democracia requiere estos individuos libres y esa libertad. En realidad no está muy relacionada con lo que estamos hablando hoy día, pero que me pareció interesante porque dice: tengo la impresión que estamos farreándonos una juventud llena de ímpetus por hacer un mundo mejor, pero que no ha tenido la posibilidad de la reflexión crítica y vive la desesperanza, pero porque no ha reflexionado qué es lo bueno y lo mejor, y este sentimiento se transforma en descontento y agresividad o en indiferencia. A mí, por lo que estamos viviendo nosotros aquí, con mucha violencia que estamos viendo en la juventud. Bueno, entonces el objetivo de la educación liberal es conseguir un ser humano libre, y la verdadera libertad de los seres humanos se consigue con el conocimiento, el pensamiento y el humanismo. Entonces todos van siendo fundamentos de la importancia de formar en humanismo a las personas, y con mayor razón, ¿no es cierto?, si es que estamos pensando en las profesiones de la salud. Sin embargo, no todos piensan igual, ¿ya? Twiss-Consiller, que fue presidente y fundador de la Asociación para la Educación Científica, él propuso dejar de lado la formación e identificar la educación con la mera instrucción. Y eso, de alguna manera, uno podría decir que a pesar de los discursos de lo importante del humanismo, pareciera que su propuesta ha tenido éxito, porque se ha dejado en la práctica, no se ve realmente que esté considerándose la educación humanista en las universidades y en la formación en general, ¿ya? Y cuando entramos al tema de la medicina, José Letamendi, español, ¿no es cierto?, o catalán, decía: el que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. El médico que a la vez no es filósofo, no es ni siquiera médico. Bueno, es un poco exigente esto, ¿no? Porque pues, yo creo que la mayoría ya no somos ni médicos, porque ya ser filósofo un poco mucho, pero tal vez tampoco podemos decir que no debemos conocer cosas, áreas importantes sobre el ser humano, más allá que solo las técnicas y la ciencia médica. Bueno, aquí supongo que en el público hay varios médicos, pero y los que no son médicos, por lo menos, y acá en Chile, desde que entramos a la universidad nos decían que la medicina es un arte y una ciencia. Y la medicina clínica, para el doctor Vicente Valdivieso, dice, es un saber práctico, que es el arte, con un fundamento científico, que es la parte de ciencia, y al servicio del ser humano, un humanismo. Y de la misma forma, Pellegrino también le ha agregado lo del humanista, que dice: la medicina es la más científica de las artes, la más artística de las humanidades y la más humanista de las ciencias. Y el objetivo de las humanidades médicas, este autor es de la universidad de ustedes, dice promover capacidades y actitudes humanamente significativas. Dentro de las capacidades sería
la comprensión, la compasión, el amor, el cuidado y el afrontamiento del dolor y la muerte. Y dentro de las actitudes estaría la responsabilidad, la solidaridad, la gratitud, el respeto y la aceptación de las personas. Y dentro entonces de las humanidades médicas, él dice que deberían estar estos contenidos de bioética, filosofía de la medicina, historia de la medicina, historia cultural, literatura y arte. Y entonces que todas buscarían la comprensión de los hechos más que una mera explicación científica, y que la bioética entonces estudiaría los valores morales, y las otras disciplinas que se mencionan aquí estarían estudiando los otros tipos de valores, pero que serían como las asignaturas que deberían estar consideradas para la formación en humanidades médicas, ¿ya? El objetivo de la enseñanza de la bioética en las carreras de la salud sería formar médicos con una visión integral de la persona, que tuvieran capacidad de diálogo, obviamente respetuosos de las diferencias y valores ajenos, sabiendo que estamos en sociedades pluralistas, con investigadores que fueran responsables. Y entonces siempre poniendo la persona al centro de la atención en salud y al centro de la investigación, respetando obviamente los derechos humanos, ¿ya? Y esto querría decir que en realidad sería necesario que hubiera enseñanza de bioética en todos los niveles. Entonces la idea, como les digo, sería que en las carreras de la salud esta formación humanista fuera a través de la enseñanza de la bioética. Y creo que es importante decir en este punto, hacer una diferencia entre cuando hablamos de enseñar y cuando hablamos de educar. Enseñar, esto en el diccionario de la Real Academia Española dice: enseñar es instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos, y educar es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales. Enseñar se trata del sistema y método de dar instrucción formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseña, y en cambio en educar hay que formar en ideas, estimular el espíritu crítico sin caer nunca en el adoctrinamiento, es promover y transmitir valores, ¿ya? Y ahí entonces uno, si bien es cierto, creo, aquí por lo menos, se habla de enseñar y educar más o menos como sinónimo, no se hace una diferencia, pero yo creo que cuando estamos hablando de bioética, probablemente desde mi punto de vista, deberíamos hablar de educar en bioética, independiente de que haya que enseñar algunos principios y cosas, pero el fin debería ser educar, ¿ya? Enseñar bioética es una manera de aprender habilidades para analizar y resolver problemas éticos, y uno lo podría entregar en un número limitado de cursos, pero probablemente no crearía mejores médicos ni profesionales ni científicos, ¿ya? Ni profesionales de la salud. Educar es educación moral enfocada a la formación de carácter, de integridad y de virtudes profesionales, y eso es un esfuerzo a largo plazo, pero sí formaría profesionales y científicos, por lo menos acercaría a la formación de profesionales y científicos más virtuosos, ¿ya? Y eso sí contribuiría a mejorar la calidad de cuidado de los pacientes. Pero obviamente teniendo claro que son esfuerzos más a largo plazo, que requieren más recursos, que requieren más dedicación, ¿ya? Y entonces cuando uno dice, sí, bueno, ya, estamos claros que la educación humanista, que es importante la educación en bioética, pero en la práctica, lo que nosotros hemos vivido aquí, que cuando tratamos de introducir la bioética en las mallas curriculares, siempre es una lucha, y logramos introducir y después nos echan para atrás y nos quitan algunas horas, nos juntan con otra asignatura
y vuelta para adelante, y entonces no ha sido fácil conseguir estas asignaciones de tiempo, ¿ya? Obviamente tampoco de la asignación de recursos, de tener docentes contratados, y por otro lado, conseguir que la formación de los profesionales en el área de la bioética, por el mismo tema de que no haya asignación de recursos suficiente, generalmente los profesionales se forman con su propio esfuerzo, con su propia destinación de tiempo, con su propia destinación de recursos económicos. Y entonces es importante, pero se hace por la voluntad de los profesionales, ¿ya? Y entonces cuesta que se comprenda que la enseñanza de la bioética contribuye a la formación de los profesionales. Las personas que trabajan de directivos muchas veces hay que estarlos convenciendo y vendiendo, bueno, voy a decir les vendemos la pomada, ¿cómo los convencemos de que es necesario? ¿Ya? Estos investigadores decían que la vulnerabilidad de los programas de la enseñanza, que está demostrada la vulnerabilidad de los programas de enseñanza bioética, es que la enseñanza está en manos de profesores entusiastas, pero sin un gran apoyo institucional, y no se ven esfuerzos sistemáticos para crear futuros profesores, y los profesores no se comunican entre ellos y todos están inventando la rueda en las distintas partes. Ellos, como les digo, publicaron, ahí está la referencia, publicaron esta investigación que hicieron y que da cuenta un poco de las mismas sensaciones que uno tiene cuando está trabajando en ello, ¿ya? El profesor Rodríguez del Pozo decía, no ha sido sencillo establecer algunos consensos sobre los contenidos y las metodologías para la enseñanza de la bioética en la Escuela de Medicina u otras escuelas del campo de la salud, a pesar de la existencia de muchas propuestas en ese sentido. Y por otro lado, sí existe una gran heterogeneidad en los programas educativos con respecto a cuáles son los objetivos, cuáles son los contenidos, qué método de enseñanza vamos a usar y cómo vamos a evaluar, que también eso ha sido un gran tema en todas partes. ¿Cómo evaluamos la adquisición de actitudes, de competencias en este campo? Y entonces en la práctica nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿realmente contribuye la enseñanza de la bioética en la formación de profesionales médicos? Y eso que difícil es establecerlo, como le digo, porque ha sido difícil decir también cuál es la evaluación, y además tenemos impresión que tenemos jóvenes muy esponja en segundo año y en tercer año que van adquiriendo valores y virtudes, y después cuando llegan a séptimo año parece que se decepcionan y ya han perdido un poco esta, no sé, sueño por algo mejor, sino que están como más prácticos, enfrentando las cosas con un raciocinio, sí, más utilitarista, no sé, nos ha costado. Y entonces, pero deberíamos, nosotros dijimos, ¿cómo demostramos el papel que juega, que es un papel relevante, la enseñanza en la bioética para la obtención de las competencias profesionales que están declaradas en los perfiles de egreso en la carrera de medicina? Y que con eso podíamos contribuir a hacer programas de bioética, ¿ya? Los perfiles de egreso son las declaraciones que hacen las instituciones de los resultados de aprendizaje que certificaría a los egresados de una carrera o un programa como profesionales acreditados para desempeñarse en el campo laboral del cual se están formando, y al rol social y al sello distintivo que le otorga cada universidad. Los perfiles de egreso en algunas partes están expresados con frases como deseamos que el estudiante tenga estas competencias, en otras partes solo como listados de competencias, ¿ya? Pero en definitiva, nosotros con un par de otros profesionales revisamos en internet los perfiles de egreso de las 18 facultades de medicina de Chile, vimos perfiles de universidades de Estados Unidos y de España, vimos las guías de la
organización de la OMS y de la Asociación de Facultades de Medicina, de las guías para la acreditación de educación básica médica, y vimos los documentos de UNESCO sobre la educación en bioética en América Latina y el Caribe, la Asociación de Facultades de Medicina, cuáles son las competencias para los egresados de las escuelas de medicina que las tienen establecidas, y la Comisión Nacional de Acreditación tiene un perfil profesional y criterios para la acreditación de las carreras de medicina. Con todo eso pudimos definir 9 competencias globales, y lo que hicimos es que propusimos cuáles contenidos éticos y bioéticos eran fundamentales para la adquisición de cada una de las competencias. Y esto fue como tratar de decir, a ver, cuánto contribuimos con lo que nosotros le transmitimos a los estudiantes, cuánto contribuimos a este listado de competencias que están definidos en los perfiles. Y bueno, lo más interesante va a ser aquí que me lo critiquen, ¿ya? Pero los perfiles de egreso era que tiene habilidades clínicas, tiene habilidades comunicacionales, utiliza fundamento científico en su práctica clínica, utiliza pensamiento crítico en su práctica clínica, se compromete con la salud de la población, actúa con profesionalismo en su práctica médica, demuestra hábitos de autoevaluación y educación continua, contribuye a la generación de conocimiento y tiene actitud innovadora. Y entonces dijimos, bueno, si decimos que tiene habilidades clínicas, ¿en qué contribuimos nosotros? Bueno, les enseñamos, estas habilidades clínicas tienen que ver con principalmente con relación clínica y con lo que tiene que ver con diagnóstico y con tratamiento, ¿no es cierto? Pero nosotros les enseñamos sobre personas, sobre dignidad, sobre relación clínica, sobre los conocimientos que conozcan los derechos de los pacientes, que respeten los valores, y les enseñamos ética del cuidado. Cuando hablamos de las habilidades comunicacionales, claro, tenemos ¿cómo se llama? Los contenidos de ética dialógica, método deliberativo, consentimiento informado, en que tienen que hablar, se les enseña un lenguaje adecuado, que sea comprensible, ¿ya? Utiliza fundamentos, también aquí en esto se nos olvidó agregar en las habilidades comunicacionales también todas las habilidades que se enseñan para la comunicación de malas noticias, por ejemplo, ¿ya? Utiliza fundamentos científicos en su práctica clínica, en los análisis de casos ético-clínicos, cómo se les estimula sobre la importancia de la medicina basada en la evidencia en la toma de decisiones, la ética de la virtud, la necesidad de la formación continua, ética de la responsabilidad. Después utiliza pensamiento crítico en su práctica clínica, desarrollo de pensamiento crítico con metodologías participativas, sensibilidad ética, capacidad de determinar lo mejor para cada paciente, juicio moral. Y también, bueno, todo lo que tiene que ver con problemas del inicio de la vida, limitación del esfuerzo terapéutico, menor maduro, envejecimiento, que son herramientas importantes para sus habilidades clínicas. Se compromete con la salud de la población, bueno, principios de justicia, derecho humano, uso racional de recursos, ética de las instituciones, ética medioambiental. Actúa con profesionalismo en su práctica médica, ética deontológica, ética de la virtud, ética de la responsabilidad, fines de la medicina, confidencialidad, ficha clínica. Todo esto son, ¿no es cierto?, contenidos que les vamos entregando nosotros a lo largo de la carrera cuando hacemos la asignatura de bioética. Demuestra hábitos de autoevaluación y educación continua, ética de la responsabilidad, ética de la virtud, ética de máximo. Contribuye a la generación de conocimiento, ética de la investigación científica, comités de ética científicos, y tiene actitud innovadora, sensibilidad ética, ser capaz de ver las necesidades de cambio. Como le digo, pensando en, bueno, cómo contribuimos en la práctica a eso, ¿ya?
En resumen, diríamos que la deshumanización de la medicina no ha podido ser contrarrestada por los profesionales porque tienen poca formación humanista, y los profesionales de la salud, por mucho avance tecnológico que exista, no deben olvidarse no nos debemos olvidar que somos un servicio de persona para persona, de hombres y mujeres para hombres y mujeres. El médico, por sobre todo, es un servidor de la persona enferma y de la comunidad, y por lo tanto hay que saber ver al ser humano que existe en ello, y para lo cual se requiere tomar conciencia de ese ser humano y de la vulnerabilidad de ese ser humano. Se requiere no solo información, sino que reflexión, y la educación sería, la educación en bioética sería la forma de entregar formación humanista en las carreras de la salud. ¿Y para qué entonces la bioética en las carreras de salud? Para brindar una atención de salud de excelencia a los pacientes y a la sociedad, como a través de profesionales excelentes en lo técnico y en lo humano, profesionales que sepan tomar decisiones éticamente correctas, justas, bien fundamentadas. ¿Por qué educar también? Es porque es necesario mejorar y facilitar la toma de decisiones en medicina, que son cada día más complejas, en que ya hemos dicho una sociedad plural, en que se han caído, ya no hay valores únicos, que debe ser libre y debe ser tolerante, con un montón de conocimientos cada día, un crecimiento en la información y el conocimiento, ¿no es cierto? Y las decisiones deben ser justificadas moralmente y bien fundamentadas, ¿no? Jean-Christophe Weber dice: la práctica médica es una técnica que implica virtud. Hay que educarse en virtud. Además, toda relación clínica no se nos debe olvidar que tiene una dimensión moral. Hay una necesidad de recuperar la unidad entre la ciencia y las humanidades. Hay que mejorar la calidad del cuidado de los pacientes, sin duda, mejorar la sensibilidad y la capacidad de los profesionales para enfrentar los temas éticos. Se requiere, como decimos, eso de despertar esa sensibilidad, de trabajar esa sensibilidad, de entrenarla, ¿ya? Y obviamente los temas éticos impactan en la calidad de los cuidados y en la cultura de la organización de salud. Para Susana Vidal de la UNESCO, ella decía, ella estuvo en uno de los seminarios, ¿no es cierto? La necesidad de restauración de un marco ético normativo que pueda ser compartido por todos o por la mayoría, orientado a ser posible la convivencia democrática en un marco de respeto y tolerancia, dar legitimidad y validez al hecho mismo de obrar conforme a ciertos valores comunes. Es insuficiente transmitir conocimientos a quienes han de enfrentarse con estos problemas fundamentales, y se requiere de un trabajo profundo orientado a la realización de esos valores y a la promoción de ciertas actividades que tiendan a darles legitimidad. Entonces, la utilidad de la enseñanza, para terminar, de la bioética para profesionales de la salud. Claro, si consideramos nuestra sociedad útil todo aquello que puede producir ganancias, valor comercial o beneficios prácticos, y podríamos decir entonces es útil y para qué sirve, también dependería de lo que consideremos útil, ¿ya? Podríamos decir que nosotros vamos a considerar útil para la auténtica existencia humana a aquello que nos ayuda a ser mejores, aquello que reporta beneficios sociales y morales, como un valor moral. Entonces, ¿es útil la enseñanza de la bioética? Yo creo que la bioética tiene un valor práctico y tiene un valor moral, pero no solo es útil, sino que es necesaria para la formación de los profesionales de la salud. Eso sería. Y si les gusta la Mafalda, ella dice: educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar se precisa ser. Bueno, tendríamos que tratar de ser. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carmen, por tu exposición. Creo que ha sido muy completa, muy interesante y que sobre todo nos abre
pues un montón de cuestiones para el diálogo, ¿no?